Bien, amigos, el cafecito de hoy en el espacio estelar del día lo vamos a compartir con el economista Jeffrey Lizardo, que es especialista en seguridad social, que ya está disfrutando de su cafecito. Salud y buenos días y bienvenidos. Gracias a don Uchi, Javier. Bueno, el tema de la seguridad social, gracias, es siempre seguirá siendo noticia, porque es el interés de la población, de cada uno de los que nos están viendo. Y se ha llegado realmente a una convicción en la opinión pública de que el sistema está favoreciendo más a los administradores que a los objetos de la seguridad social. En general, ¿cuál es el balance como tú lo ves? Sí, nosotros hicimos una reforma en el país en el 2001 que estableció el sistema de cuentas individuales. Se basa en el ahorro individual y el rendimiento, y que es administrado por las AFP. ¿Qué ha pasado hoy? Que el balance que tenemos de este tipo de reforma en la región es que las pensiones que van a recibir estos trabajadores van a ser muy bajas. En República Dominicana la Superintendencia de Pensiones la ha estimado en 33% de su último salario. No, o sea que no va a dar ni para sal. Un 33% de su último salario. O sea, si un trabajador devenga un salario de 20,000 pesos, va a recibiría en ese caso 6,600 pesos. ¿Ganando cuánto? ¿Ganando cuánto? 20,000 pesos. Es decir, va a ganar 6,600. Exactamente. Como diría Santana Martínez, eso no da ni para sal. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene nuestro sistema de pensiones que establecimos en el 2001. Y el otro problema es que el nivel de ganancias de las administradoras de fondos de pensiones han sido excesivas. Este año, por ejemplo, ya a octubre del 2018, las AFP habían recibido de ganancia 2.600 millones de pesos. Y van a terminar este año con ganancias por encima de 3.200 millones de pesos. Wow. Eso representa más de un 20. 3.200. 200 millones de pesos. Pero tienen más de 10 años las AFP recibiendo ese tipo de ganancias por encima de 3.000 y 4.000 millones de pesos. Que no me sale esto. Tú dices que en lo que va de año han ganado 2.600 millones. 2.600. Y que van a terminar el año ganando 3.200. Pero el año lo que le queda son días. Esto es a octubre. O sea, si proyectamos a diciembre, 2 meses más, estaríamos hablando cerca de 3.000. Ok, los 2.600 fue en octubre, faltaban 2 meses. Exactamente. Ok, entonces van a servir 3.200 de la cantidad de recursos. Esas ganancias representan a hoy día un 20% de su patrimonio. O sea que si la rentabilidad de las AFP equivale a un 20% de su patrimonio. O sea que están recibiendo una mayor ganancia que los mismos trabajadores. ¿Cuánto recibe el trabajador? La ganancia del trabajador ahora mismo, la inversión, los rendimientos de las cuentas de los trabajadores está alrededor del 9% hoy día. 9%. Entre 9 y 10%. Y las AFP entonces están recibiendo unas ganancias el doble de lo Los dueños del dinero reciben apenas el 50%. Debe ser el único caso en la sociedad dominicana de que el dueño del dinero gane la mitad de lo que gana el administrador. Bueno, habrán otros casos, pero este es un caso que llama la atención porque las administradoras de fondos de pensiones son empresas de carácter social, porque el Estado dominicano lo que ha dicho y la legislación es: yo voy a obligar al trabajador a cotizar, una parte lo pone el empleador y otra parte lo pone el trabajador, y esos fondos van a ser administrados por las AFP. O sea, no son administradoras de fondos de inversiones, son administradoras de fondos de pensiones. Por lo tanto, su carácter es social y el objetivo no es la rentabilidad. Y uno de los temas que se están planteando... Aunque la rentabilidad debe ser objetivo para
aumentar los fondos recursos de los trabajadores, que son los dueños. Exactamente. Entonces, si a eso añadimos, Uchi, estamos hablando de una baja tasa de pensiones o de reemplazo, estamos hablando de un exceso de ganancias de las AFP. Si a eso le añadimos las dificultades que han tenido los trabajadores cotizantes para solicitar, por ejemplo, una pensión de sobrevivencia. Hoy día, de las más de 10.000 solicitudes de pensiones de sobrevivencia, solamente se ha entregado la mitad. ¿Por qué? Porque una gran parte de esas pensiones se pierden. ¿Cómo así? A ver, se explícame. pierde porque los afiliados no tienen la información para solicitarla a tiempo. Entonces las pensiones de sobrevivencias prescriben a los 7 años. Antes prescribían, ojo, a los 2 años y se aumentó recientemente. Ay, Dios mío. Pero eso no debería, los derechos de la seguridad social no deberían ser prescribidos. Exacto, ¿cómo va a prescribir? Claro. Exactamente. Ese dinero es suyo, pero prescribe en 2 años. Entonces, ¿Pero y por qué si es mío? entonces, ahora prescriben 7 años y si usted no lo reclama, entonces pierde el derecho A la pensión. de sobrevivencia. ¿Y quién se saca ese billete? No, ese dinero entonces debería ser reclamado luego por los herederos del trabajador que murió, ¿no? La esposa o los hijos, los hermanos. Pero ¿qué ha pasado? Que tampoco se reclama. Y por eso salió Por recientemente. falta de información por y falta- también porque a lo mejor necesitarían pagar abogados y Así ese tipo es. de cosas. Claro. Por la burocracia también que implica reclamar estos fondos. Sí, el dato que dio el Consejo Nacional de la Seguridad Social Sí, sobre estamos el hablando monto de acumulado, cerca de 800, 900 millones de pesos que se estaban acumulando ahí sin reclamar. sin reclamar en el la- fondo en las AFP. de las ¿Y pensiones qué de pasó con sobrevivencia. esos 800, 900 No, millones? ahora la Superintendencia de Pensiones publicó una lista en la página web de todos los fallecidos para que sus familiares puedan reclamarlo directamente a la AFP. Pero el problema está en la burocracia también que implica el proceso, el papeleo. Entonces muchas personas se desincentivan en ese proceso. Ahora, el cuarto elemento que para nosotros es mucho más importante es que solamente está cotizando a la seguridad social el 40% de la población ocupada. El resto, el 60%, no está cotizando. ¿Por qué razón? Porque son informales. Este es un Informalidad. mercado de trabajo cuyo predominio Sí. es del trabajo informal. Y el modelo que nosotros implementamos en el año 2001 con estas cuentas individuales se basa en empleo formal. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con estos trabajadores cuando cumplan 65 años de edad? Porque estamos hablando de que la sociedad dominicana se está enfrentando a un problema serio de sostenibilidad social en el área de pensiones. Sí. Porque hoy día tenemos 1 millón de dominicanos y dominicanas con mayor de 60 años de edad, pero en el año 2050 serán 2 millones, el 20% de la población. Entonces, si a eso estamos diciendo que más de la mitad no va a tener derecho a una pensión, eso va a generar Claro. mucha presión social. Jeffrey, en el futuro. remedio a eso, ¿cuál es? El remedio, hay ahora mismo en el Congreso hay varios proyectos de ley. El gobierno también va a someter una propuesta, según se informó la semana pasada. Hay una propuesta del sector sindical, que es la que está manejando el Senado de la República, y en esa propuesta se vuelve al sistema de reparto, y las AFP quedan para un pilar que ellos le llaman voluntario, o sea que volvemos de nuevo a reparto. Esa es la propuesta de los sindicatos, que la ha acogido en una parte de los senadores. ¿En qué consiste ese reparto? El reparto ¿Cómo sería consiste, exacto? Las cotizaciones, en vez de ir a cuentas individuales, irían a un fondo común. Entonces ahí hay solidaridad, ahí se daría solidaridad, o sea, la pensión no va a depender de lo que usted ahorre, sino de lo que esté en ese fondo. Ahora, el problema que tiene esa propuesta es
y en la mayoría de los países donde hay Existe sistema de eso. reparto, es que si no hay suficientes recursos y en el sistema de reparto los beneficios son definidos, entonces el Estado tiene que poner la otra parte. Entonces hay que buscarle financiamiento al Tendría sistema de que reparto. subsidiarlo, más o menos se habla de eso. El diputado Ramón Cabrera Ajá. tiene otra propuesta. ¿En el que, Senado también? ¿O? Sí, no, pero en la Cámara de En la Cámara Diputados, de Diputados, perdón. él es el presidente de la Comisión de Seguridad Social y él plantea introducir un pilar solidario, pero de reparto, pero hasta 2 salarios mínimos. Y a partir de ahí habría un segundo pilar que es el de las cuentas individuales. Que yo creo que ese debería ser el objetivo de una reforma en el corto plazo en República Dominicana, introducir un pilar solidario hasta 2 salarios mínimos, que esa es la recomendación que se ha hecho incluso por... Y el tema de reducir las ganancias de bueno, AFP, porque se ha planteado varias veces. Bueno, es un tema fundamental, o sea, es un tema de credibilidad en el sistema de pensiones. Si no se ataca el tema de las excesos de ganancias a las AFP, vamos a seguir debilitando el sistema de pensiones. ¿Cómo se da esto en comparación con otros países de la región que tienen el mismo sistema de la República Dominicana? Sí. ¿Las ganancias son tan altas? No son tan altas porque tienen otro tipo de comisiones. En República Dominicana establecimos 2 comisiones, una administrativa y una que es el resultado de la diferencia entre la tasa de interés de mercado y la tasa de interés de los fondos de pensiones. Y ellos se quedan con un 25% de esa diferencia. Por eso el excesivo monto de las ganancias. En otros países lo que se está planteando es que sea un saldo, un porcentaje del saldo total administrado por las administradoras de fondos de pensiones. Ya hay un amigo televidente que hace la siguiente pregunta. Él llegó a la edad de 30 años, solicitó la pensión total, el monto total de su pensión, y se lo niegan alegando que él había entrado antes de los 45 años. Bueno, ¿Es sí, así? habría que ver, este afiliado lo que está es solicitando la devolución de fondos, ¿no? Así es. Debo decir que el sistema dominicano ha tenido esa salida de devolución de fondos, pero devolver los fondos de pensiones no es parte de un fondo, digamos, de un sistema de seguridad social. Y la devolución de fondos es para los que entraron tardíamente, después de los 45 años. Entonces, en este caso, este afiliado debe seguir cotizando para completar sus 360 cotizaciones. La devolución de fondos solamente se está aplicando para aquellos que entraron muy tarde al sistema. Ya, para el tema de la informalidad, ¿cuáles serían las respuestas? Aquellos trabajadores independientes que no pueden cotizar, ¿las reformas están planteando alguna vía para que puedan entrar al tema de la seguridad social y puedan ser pensionados? En América Latina tenemos las pensiones no contributivas, que son para aquellos que no tuvieron oportunidad de cotizar, y esas son pensiones pequeñas para no crear incentivos perversos y la gente no cotice. Entonces, eso es como garantizar un piso mínimo, una renta básica mínima a todas esas personas que ya están en edad de pensión, de jubilación. Eso es lo que se llama pensiones no contributivas. En el caso dominicano tenemos las pensiones solidarias dentro de la reforma, pero no se han implementado por falta de recursos. ¿En qué consiste? Las pensiones solidarias consisten digamos, son unas pensiones no contributivas para toda la población con ingresos bajos, mayor de 65 años de edad, y equivale al 60% del salario mínimo del sector público. El salario mínimo del sector público es de 5.100 pesos. El 60% son como 3.000 y algo. O sea, es una
pensión muy baja. 3.000 pesos, el Sí. 60%. Es muy bajo. Eh, muy bajo. y una cosa, ese proyecto de ley que va a someter el gobierno, ¿se sabe en qué va a consistir? Se está hablando de que en este proyecto va a ser una reforma, digamos, minimalista, que no va a cambiar el modelo, y lo que sí se busca es mejorar la eficiencia del sistema, mejorando la capacidad recaudatoria de la tesorería de la Seguridad Social. Recuerden que en la tesorería de la Seguridad Social no tiene capacidad sancionadora como la DGI. En otros países la Seguridad Social tiene capacidad hasta para cerrar negocios cuando no pagan la Seguridad Social. Entonces, la idea es darle capacidad sancionadora a la tesorería de la Seguridad Social para mejorar el recaudo. Y otra de las reformas que se están planteando, todavía no se conoce la propuesta, es de mejorar el acceso para ampliar la cobertura. Hoy día la cobertura en la seguridad social en salud de cerca de un 75%, y en pensiones, como ya dijimos, el 40% de la población ocupada. Una persona, antes de irnos a la pausa y cerrar este tema del fondo de pensión, una persona que haya tenido un familiar que falleció, que cotizaba para la seguridad social y el fondo de pensiones, ¿qué puede hacer? No tiene derecho a una pensión de sobrevivencia. ¿Cómo la solicita? La solicita directamente a su AFP. Va a la AFP donde cotizaba. Y solicita. Ahí la pensión es válida para los hijos menores de 18 años y para la esposa o el cónyuge en este caso. Sí. Y para una persona humilde, quizás se le haga una misión imposible aparecerse en una AFP. Mire, aquí estoy yo, mi cónyuge estaba pensionado aquí o cotizaba y yo vine a cobrar. Lo peor del caso, Uchi, es que la AFP se lo gana muy fácil. Tiene muy pocas sucursales a nivel nacional. Que tengo entendido. No recaudan. Tengo entendido que debería tener una por provincia, ¿no? Sí. No recaudan porque lo hace la tesorería de la Seguridad Social. Es decir, que yo no tienen ni que ese dinero le llega a ellos. Lo único que hace es que invierten, y lo invierten en dos instrumentos, que son los bonos del Ministerio de Hacienda y los del Banco Central. Y ahí tienen esos rendimientos enormes. Más de 3.000 millones de pesos al año. ¿Qué negociar? Por recibir unos documentos y mandarlos para otro sitio. Si dependiera de ti la solución de estos problemas que hemos expuesto, que tú has expuesto aquí, ¿cuál sería esa solución? Sí, introdujera un pilar solidario, que consiste en un pilar obligatorio de reparto, o sea, con fondos comunes. ¿Cómo así? ¿Cómo reparto? De reparto es que hasta un tope de salario, que puede ser de 2 a 3 salarios mínimos, el trabajador cotizaría y ese fondo iría a un fondo común administrado por una entidad pública. Esa entidad pública te garantizaría, dependiendo de la cantidad de cotizaciones, una pensión mínima que debería estar por encima del 70% de esos 3 salarios mínimos. Seguiría con el pilar que tenemos ahora, que sería el segundo pilar de cuentas individuales, que sería un pilar complementario pero obligatorio. Y ese pilar sería manejado por las administradoras de fondos de pensiones. Tendríamos que cambiar un poco las reglas de juego en términos de la rentabilidad de las administradoras de fondos de pensiones. Tendríamos que cambiar también la transferencia de la parte que se envía a seguro de vida para el pago de pensiones de sobrevivencia, y que sea una entidad pública que maneje el seguro de vida, porque ese es un elemento que está generando mucha rentabilidad a los seguros, porque se quedan con el dinero y no le dan las pensiones de sobrevivencia a los afiliados. Y un tercer elemento de la reforma
es aplicar las pensiones solidarias, o lo que se llama las pensiones no contributivas para la población pobre. De manera tal que hoy día, de una cobertura de 13% de pensiones que tenemos hoy, podríamos pasar sistemáticamente a una cobertura mayor, pero asegurando un piso mínimo, unos ingresos mínimos a la población adulta mayor. Altagracia Delgado, una televidente, pregunta si puede retirar sus pensiones cumplidos los 60 años. Una pregunta similar a la anterior. Sí. ¿Qué puede hacer en este caso? Es importante aclarar que los sistemas de pensiones no son sistemas de ahorro. Algunos países han permitido el retiro, pero es una distorsión. Lo que tenemos que asegurar es una pensión digna, no el retiro de los fondos. ¿Por qué? Porque yo le entrego los recursos, el ahorro, y después que usted lo gaste, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser su calidad de vida? Entonces, otro elemento fundamental... Pero hay algunos que han retirado. ¿Cuáles son? Son casos excepcionales. Sí, ¿no? los casos excepcionales son los que estableció el Consejo de la Seguridad Social y son aquellos que entraron tarde al sistema, que entraron después de 45 años de edad en el sistema, han cotizado muy poco y no tienen suficientes recursos para garantizar una pensión mínima. Solo en esa... Y en ese caso se le ha estado devolviendo, que para mí es una distorsión, porque lo mismo, usted le devuelve los recursos, pero se queda sin pensión luego. Entonces, el otro elemento fundamental que tenemos que corregir es el de asegurar el seguro familiar de salud, el seguro de salud. Hoy día, nuestros pensionados no tienen, o una parte de nuestros pensionados no tienen seguro de salud. Y el seguro de salud es quizá la parte más importante para un adulto mayor. Entonces, es un tema que el Consejo de la Seguridad Social tiene que resolver en lo inmediato también. Están los casos de los pensionados, la persona que comienza a recibir su pensión, pero pierde el seguro familiar de salud. Exactamente. Frente a eso, ¿se ha planteado alternativas? Bueno, es que la ley es muy clara. La ley es muy clara. La ley lo que dice es que la parte que usted cotiza se le va a descontar de su pensión y la otra parte... Eso lo dice la ley, pero no se aplica. Pero no se aplica. Entonces usted puede continuar con su seguro. O sea que no hay que hacer ninguna reforma. No hay que hacer ninguna reforma, la ley lo dice, es un tema de aplicación. Ahora, ¿por qué no se ha aplicado? Porque las GRS privadas no quieren personas adultas mayores en su cartera de afiliados por el peso que tiene en su siniestralidad. Yo creo que es una aberración. Claro. El hecho de no otorgar y de no garantizarle el seguro a un pensionado, porque si usted estaba en una ARS particular, usted tiene derecho a quedarse en esa ARS, en la ARS, cotizando igual en vez de si quieren la masa de gente joven y sana, para asegurar gente joven y sana, y no quieren el hueso de los viejos. Así es. Entonces, no embromamos los viejos. Así es. ¿Verdad? No nos quieren. Entonces una parte se queda sin cobertura cuando más lo necesita. Claro. Claro. Que ha estado trabajando toda su vida. Es un tema de equidad, es un tema de inclusión porque social. Además es un sistema solidario. Paga todo el mundo. Entonces hay gente que si se trata de atenciones médicas no van al médico. Hay un montón de gente que no va al médico. Entonces, y están pagando. Y no representan gastos. Y hay gente que se enferma más de la cuenta, entonces usted tiene que gastar en ese. Así es, de eso se trata. Entonces, pero no quiere. Entonces, una sola ARS no puede recibir todos los pensionados, deberían estar en todo el sistema. Claro, exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias a Jeffrey Lizardo por ayudarnos a entender cada detalle de este tema, que es de una importancia capital para cada uno de nosotros, para usted también. Eso es de muchísima importancia. ¿Qué está pasando con los fondos destinados a su pensión? Muchas gracias por venir. Gracias, Jeffrey.